Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa César Paredes, Zairo Anillo, Norbey Echeverry y Edwin Solórzano. Saludamos también al maestro Alexis Jaramillo, un asiduo visitante en nuestro programa que nos ilustrará con sus conocimientos musicales. Hoy continuamos nuestro viaje por las brevedades que nos regalan los escritores peruanos, desde haiku y minificciones hasta música arahui y poemas dedicados a la identidad peruana. Escuchábamos un canto coral de las mujeres del Perú expresando su respeto y pidiendo en oración que la agricultura le diera los mejores frutos. El género musical y poético utilizado para este rito es el arahui. El arahui es la mayor expresión lírica y musical de la época precolombina. Expresa algunos sentimientos emotivos o de tristeza, añoranza y melancolía. El arahui no es un género musical para bailar, pero su estructura permite ser adaptada a otros géneros, como el huayno y las marineras. El arahui también es la estructura musical que permitió que surgiera el otro género peruano llamado el yarabí. Los incas crean en sus costumbres músicas para la agricultura, para la guerra, para el amor, para diferentes situaciones que se viven en la comunidad. El arahui es la manifestación de identidad y respeto por sus costumbres, por su cultura. Es la manifestación coral que expresa la relación directa que el hombre tiene con su entorno, con su comunidad y con todo el universo. Ya en el marco de la minificción, y siguiendo a la escritora italiana Giovanna Minardi en su revisión sobre la periodización de la minificción peruana, nos acogeremos a algunos de los puntos que ella señala sobre autores como Ronnie Vázquez y Oscar Gallegos, en cuanto a la división cronológica y selección de autores que ellos realizan para pensar este tema en el Perú. Hablemos de dos de esos escritores enmarcados en la primera mitad del siglo XX, Sara María Larrabure y Sebastián Salazar Bondy. La literatura de los años 50 en el Perú es bastante conocida por figuras como Julio Ramón Ribeiro, Carlos Eduardo Zabaleta, Washington Delgado, Eliodoro Vargas, entre otros célebres autores. Pero no ha sido tan conocida por la narrativa breve y muchísimo menos por esa modalidad textual escrita por mujeres.
Gracias al trabajo de investigadores y antologadores, el microrrelato de esa época, dice Óscar Gallegos, compilador de la colección 50 microrrelatos de la generación del 50, ha comenzado a salir de la clandestinidad en los últimos años. Dentro de ese grupo de autores hay una mujer que se destaca por ser probablemente la única escritora de microficciones. Se trata de Sara María Larrabure, quien es poco conocida debido a su muerte temprana, pero también porque enfrentó un campo cultural dominado por la hegemonía masculina. Sara María nació en 1921 y falleció en 1962 con apenas 41 años. Fue editora, mecenas, ensayista y narradora. Escribió la novela Río Ancho en 1949 y el libro de cuentos La escoba en el escotillón de 1957. Póstumamente se publicaron sus libros Dos cuentos en 1963 y el libro de ensayos Divertimentos en 1966. Señala el crítico Ricardo González Vigil que los cuentos de Sara María Larrabure se destacan por el nexo intenso con el pensamiento de Simone de Beauvoir. La libertad con que escrutó la vida psíquica, con sus abismos inconscientes, la erigen en la primera y la más clara y consecuente voz peruana calificable de existencialista, escribió. La poeta y profesora de literatura Sonia Luz Carrillo recuerda que mientras era asistente a una de las clases del escritor Carlos Eduardo Zavaleta sobre la generación del 50, ella le preguntó si había habido mujeres narradoras, a lo que éste respondió: sí, y una muy buena, Sara María Larrabure. Probablemente desde allí comienza un interés renovado por la edición de algunos de sus cuentos y la recuperación de su obra por investigadores y escritores contemporáneos. Dice Carrillo que Sara María es dueña de una obra que destella por el equilibrio de la exposición de un perturbador mundo interior y el conocimiento, precoz para la prosa de aquellos días, de las técnicas de narrar que revolucionaron el cuento y la novela. Escuchemos en la voz de Edwin Solórzano el microrrelato La bóveda, de su libro La escoba en el escotillón, en el que la autora, en un par de pinceladas, explora la inquietante sensación de saberse viva entre los muertos. La bóveda. Descorrió la cortina y penetró. ¿Era una bóveda completamente vacía? ¿Para qué había entrado? Sus ideas volvieron a los días en los que no había tenido otra obsesión que esa cortina tan misteriosa y que quizá cuántos secretos encerraría. Ahora lo había hecho. No fue fácil. Tuvo que luchar con fuerzas blancas y negras que la detenían. Ella poseía coraje y las desechó. Y nada sino una bóveda vacía y fría, tanto para esto. Se sentó en el centro, sobre la losa fría. Los momentos que imaginara tenían el frío del sepulcro. Sepulcro frío, sí, pero vivo. Lo sabía en su desencanto. Bruscamente comprendió que lo amaba. Nunca más podría olvidarlo. Su alma estaba entregada, su tibia alma, al sepulcro, la bóveda fría y viva. Se extendió sobre la losa y gozó plenamente su amor. La bóveda abría sus brazos sobre ella. El mundo se transformó en algo muy simple. Su carne se ablandó. En su pecho, en vez de sus senos, contempló dos focos luminosos que arrojaban luz sobre el tórax y brazos de él, que allá arriba la esperaba con los brazos abiertos. Se volvió a la cortina. Afuera sus penas la llamaban con gestos diferentes. Unos implorantes, otras amenazaban. Esas, las mayores, discurrían dolor en sus rostros. Levantó la vista a la bóveda y luego volvió sus ojos hacia la puerta. La cortina se había corrido. De Escoba en el escotillón, 1957. Sebastián Salazar Bondi
fue un destacado escritor y periodista peruano que incursionó en diarios como La Prensa, El Comercio y la revista Oiga. Su vida estuvo marcada por el exilio y por una agitada militancia política. Fue crítico del capitalismo y de la miseria que éste generaba en la sociedad obrera. Una de sus obras más reconocidas, Lima Horrible, es una fuerte crítica al mito de Lima como ciudad de los reyes y Arcadia colonial, que según Salazar Bondy se creó para ocultar la dura realidad de la explotación de las clases más humildes. En sus textos breves, Salazar Bondy aborda temas como el de la mujer, la cotidianidad y la doble moral, pero también incursiona en lo fantástico con relatos como Visita a mi propia estatua. Visita a mi propia estatua, de Sebastián Salazar Bondy. Ha transcurrido un siglo desde la triste fecha de mi muerte, ocurrida afortunadamente a los 100 años de edad, y he retornado, tras la prestigiosa apariencia fantasmal, con una sola finalidad al tedioso mundo de los vivos: ver mi propia estatua y regocijarme con ella. Debo aclarar, no obstante, el honor que significa ser objeto de un tan notorio homenaje público que me hallo un tanto decepcionado. Nunca fui un individuo semejante a esa absurda figura. Jamás, en primer término, me peiné con raya al medio, ni mi cabello constituyó esa flotante pelambre que pide a gritos un eficaz peluquero. Luego, y simplemente por comodidad, frecuentemente rehusé a caminar con libros voluminosos bajo el brazo. Además, siempre me jacté de no usar esa ociosa prenda llamada chaleco. Todo ello, sin embargo, pudiera parecer pasable en mérito a que el Estado es regularmente torpe en la elección de los escultores oficiales. Pero, ¿a quién diablo se le ocurriría que alguna vez adopté una postura tan convencional y ridícula? La mirada altiva, el mentón arrogante, el pecho explosivo, el brazo derecho recriminatorio y el izquierdo moderadamente amenazador. A fin de cuentas, un horror. Y más abajo, para completar el esperpento, una pierna tensa y la otra, en flexión, colocada en un subpedáneo que fluctúa entre piedra y almohadilla. La boca, por cierto, entreabierta, como sorprendida en el instante de pronunciar un portentoso discurso electoral. Puedo disculpar todos estos dislates estatuarios, mas creo imposible mostrarme indulgente con dos detalles falaces de esta réplica de mi ser terreno, aquellos que aluden a mis más sobresalientes características físicas. El artista, si así puede llamársele a tan conspicuo animal, abusando de la libertad creadora y de la ignorancia general, de la cual participan, a lo que parece, mis nietos y sus hijos, me han presentado calumniosamente flaco y aparatosamente narigón. Ello demuestra en las nuevas generaciones una falta estrepitosa de sentido reverencial hacia la dignidad del pasado. Afortunadamente, la leyenda, grabada al pie, en una visible placa situada en la base del monumento, se refiere a uno de mis más notables aciertos. No hago sino transcribirla, pues todo comentario personal a dicho texto puede resultar demasiado inmodesto. Dice así: a Sebastián Salazar Bondy, autor del excelente artículo Visita a mi propia estatua. En 1965, paradójicamente el mismo año de su muerte, en un encuentro de escritores peruanos, Salazar Bondy dijo sobre sí mismo: he escrito algunos cuentos que no han tenido muchos elogios, pero creo que en ellos he puesto algo que me interesaba poner, esa pequeña mitología del mundo de la clase media, ese entretejido sutil de relaciones, cosido, hilvanado con prejuicios y sentimientos muy profundos, con ideas recibidas, heredadas y aceptadas irracionalmente,
y con aspiraciones incumplidas, con esperanzas siempre frustradas y con terrores al hundimiento en la masa anónima del proletariado. Escuchemos ahora otro famoso relato de este escritor. La postal pornográfica de Sebastián Salazar Bondy. Circula de mano en mano y en su recorrido provoca toda clase de sentimientos y sensaciones. Es lo de menos. La postal de que hablo muestra una cuádruple combinación sexual, en el que el fluido espasmódico cunde de un extremo a otro y recrudece. Está bastante velada. Las miradas de reconcentrada atención, que ante su película gráfica han actuado corrosivamente, apagaron púdicamente su luz, corrieron los visillos de sus ventanas e hicieron la penumbra en el cuarto donde aquello ocurre. El último propietario de la libidinosa imagen es un niño que no comprende la historia, sino como una infinita y colectiva micción, o como un innominado crimen. La postal pornográfica carece entonces de sentido. Ya para la segunda mitad del siglo XX podemos encontrar autores como Ricardo Zumalabia y Alberto Benza. Ricardo Zumalabia nació en Lima, Perú, el 31 de diciembre de 1968. Es doctor en Letras por la Universidad de Burdeos y profesor director adjunto del Centro de Estudios Orientales en la Universidad Católica del Perú. Zumalabia está entre los escritores más destacados del microrrelato peruano. Ha publicado los libros de cuentos Habitaciones, 1993, Retratos familiares, 2001, los libros de microrrelatos Enciclopedia Mínima, 2004 y Enciclopedia Plástica, 2016. Las novelas Que la tierra te sea leve, 2008, Mientras huye el cuerpo, 2012, No somos nosotros, 2017, e Historias de un brazo, 2019. Para Zumalabia, el microcuento es una forma narrativa híbrida que le permite al escritor apropiarse de otras formas de escritura, es decir, de la estructura del cuento, de la novela, de los aforismos, entre otros, para crear textos en los que se cuenta o se simula una historia. Además, para este escritor peruano, la diferencia entre los microcuentos y los cuentos radica en que los primeros tienen una tendencia al humor, la ironía o lo fantástico, mientras que en los segundos estas cualidades van disminuyendo a medida que avanza la lectura. En una reciente entrevista concedida al diario El Comercio, Zumalabia aseguró que Julio Ramón Ribeiro sigue siendo un paradigma en el cuento en su país, ya que, a diferencia de otros países latinoamericanos, en el Perú se escribe a lo Ribeiro. Lo ha podido comprobar cuando ha sido jurado en los concursos o incluso cuando le llegan los libros a sus manos. Escucharemos ahora Geografías, un relato breve de Ricardo Zumalabia. Geografía de Ricardo Zumalabia. Estaba próximo a llegar a El Vedado, cuando de una ruinosa casona salieron dos jineteras, providencial apelativo para estas muchachas de entrepierna generosa y tarifa por discutir. «Hola, mexicano, ¿qué tú haces tan solito?» «No soy mexicano». «Claro, chilenito, ven con nosotras que te vamos a templar esa cuerda de maravillas». «No soy mexicano ni chileno, digamos que estoy al centro». «Eso mismo, mi amor, vas a estar al centro». Y nos fuimos juntos a conocer nuestra geografía. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Acto de magia, de Alberto Benza. El mago Giorini fue contratado por Vladimiro Montesinos para fiestas patrias. El pueblo peruano le pedía actos de magia jamás vistos. Giorini levantó su varita mágica y dijo: «Que desaparezca la pobreza».
El pueblo, en un segundo, tenía dinero en abundancia. El mago, otra vez, agitó su varita y con un gesto dijo: «A la cuenta de 3, que desaparezca la corrupción. 1, 2, y justo cuando iba a decir 3, Montesinos hizo un gesto con la mano y desapareció Giorini». Alberto Benza es uno de los más reconocidos escritores de minificción en el Perú. Su libro más famoso de brevedades lleva por título Entre vivos y muertos. Para muchos críticos del género, Benza es un gran creador de trazos breves, con miradas que recorren la ciencia ficción, la narrativa fantástica, el humor negro y el sarcasmo. Este último puede verse en el cuento que escuchábamos, en el que se habla de Vladimiro Montesinos, aquel famoso y oscuro asesor del expresidente Alberto Fujimori, que también fue condenado por corrupción en su país. Benza fue director y fundador del grupo literario Micrópolis y desde allí organizó las 4 ediciones de la Jornada Peruana de Minificción, 2011, 2012, 2013 y 2014, además del primer concurso nacional de microcuento titulado Solo 4 2011. Hay que decir que este escritor de brevedades tuvo a su cargo la sección El microcuento de la semana en el suplemento cultural Solo 4 del diario Correo de la ciudad de Huancayo entre los años 2010 y 2013. En una entrevista concedida en 2015 en la que se le pregunta qué significa para él escribir un microrrelato, esto responde: «El microrrelato para mí no es nada fácil. Yo creo que el microrrelato hay que escribirlo, hay que dejarlo reposar, y el microrrelato tiene que ser redondo, o sea, tiene que ser breve, tiene que tener concisión, la síntesis, obviamente tiene que tener la narratividad. Para mí eso es básico en un microrrelato. Yo soy de las personas que anda con el celular, apuntando ideas que se me vienen a la mente para después desarrollarlas en un microrrelato». Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Hablemos ahora de 2 expresiones literarias como el haiku y la poesía. El primero trabajado en Perú gracias a la influencia de la migración japonesa de finales del siglo XIX, y la segunda enmarcada en múltiples aspectos como el de la identidad. Es probable que en ningún otro país diferente a Perú se haya dado la tradición de una poesía tan concreta, cultural y estilísticamente como lo es el haiku en su contexto original, que es el japonés. En la historia de Perú uno puede rastrear poetas dedicados a este género de la belleza y la concisión, como Javier Sologuren y Alfonso Cisneros Cox, por poner un ejemplo. Y si quisiéramos ingresar de manera un tanto más contemporánea, hay una referencia ineludible, tanto para la poesía en general como para el tratamiento del haiku en concreto. Y me refiero al poeta Watanabe, José Watanabe. En distintas expediciones y colaboraciones que Watanabe ha hecho a lo largo del mundo, siempre tiende a referenciar este género como un elemento a tomar en cuenta, sobre todo porque aunque haya cierta relación entre Japón y Perú a un nivel histórico y raizal, pues si conocemos a fondo su historia, siempre va a haber una diferencia cultural muy demarcada por lo que de Occidente hay en América Latina y lo que de Oriente hay en Japón. Sabemos que son 2 paradigmas muy abstractos. Ya en la actualidad eso quizá resulte poco discernible, pero viéndolos como arquetipos del pensamiento hay un elemento a tomar en cuenta, y es cuando el haiku se intenta traducir de su lengua original a una lengua como el castellano o la lengua castellana, precisamente porque por lo general el traductor está pensando en la traducción metafórica, y la visión inicial del haiku es de lo instantáneo, una descripción de lo que ocurre aquí y ahora, que no busca siempre ese método de simbolismo que la metáfora propone.
Entonces, a tomarlo en cuenta en cuanto a que no sería una traducción metafórica, sino que implica otro tipo de precisiones. Rememoro ahora 2 haikus que Watanabe citó en una de sus participaciones en una feria en España. Dice: caracolito, que subes a la montaña, despacio pero subes. Y otro que es: en el estanque antiguo salta una rana del ruido del agua. Es una poesía del instante. Las imágenes de la cultura nacional han sido una fuente de inspiración para la poesía. Los poetas peruanos tuvieron que vérselas con la idea de la nación desde el comienzo de la República, con la influencia del romanticismo y después de las vanguardias. Como ha demostrado la teoría literaria más reciente, el problema de la identidad ha sido una indagación antes que una respuesta, un proyecto antes que algo terminado. De ahí que la madre patria tenga tan variados matices según cada poeta, desde su aspecto romántico, original, hasta sus críticas deconstructivas por la poesía subalterna y marginal. Las tensiones entre las diferentes concepciones de la nación, arropadas en visiones republicanas, indigenistas, mestizas o cosmopolitas, se cruzan en estos productos literarios, algunos marcados por la brevedad. La poesía, que tiene como objeto lírico al Perú, comienza con Ricardo Palma en el siglo XIX y poemas como Navegando, en el que supone una partida y dedica su pensamiento a la tierra que deja. También está el poeta José Santos Chocano, que en el poema La Tierra del Sol, publicado en el poemario Alma América de 1906, cuenta la historia de la conquista, la colonia y la república en líneas que alientan un espíritu progresista y prometeico. Luego está la generación del 27 con su máximo representante César Vallejo, quien introduce la experiencia subjetiva en la mirada de lo nacional y fue un renovador de la poesía americana de la talla de Rubén Darío o de Vicente Huidobro. De él son los poemas Fue domingo en las claras orejas de mi burro y Telúrica y magnética. De la generación del 50 se podrían destacar los poemas Patria Pobre y Patria Tristísima de Manuel Escorza y el poema Héroe del Pueblo de Washington Delgado. En estos 3 títulos se advierte su vocación social tan propia de su tiempo. En el primer poemario de Blanca Varela se encuentra un poema que tiene un curioso título, Puerto Supe. Evoca una playa de la infancia que tiene ese mismo nombre y hay quienes ven en ese poema al Perú, pues ella lo escribió mientras estaba en Francia. Chabuca Granda, otra poeta y cantante, escribió Bello Durmiente, en el que hace una crítica a la pasividad de sus hermanos peruanos y al mismo tiempo expresa su amor al terruño. En 2019, durante los Juegos Panamericanos que se celebraron en Lima, el poema El Perú de Marco Martos fue noticia. En la ceremonia inaugural, la pieza fue leída en 44 idiomas. Quedan en el tintero muchos otros escritores y poemas que no alcanzamos a mencionar, pues la nación es uno de los temas a los que los poetas cantan desde que existe la poesía. Escuchemos Blasón, de José Santos Chocano, una muestra de esta poesía breve sobre la nación peruana. Blasón, de José Santos Chocano. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece, colgado de un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las 2 castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador.
Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo brevísimo2020@gmail.com y visitarnos en nuestras plataformas de YouTube, Facebook e Instagram, Brevísimo 2020. Un agradecimiento especial al maestro Alexis Jaramillo por sus aportes y a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que tendremos la voz del escritor Pablo Montoya. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.